Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a este espacio donde exploramos ideas, proyectos y experiencias que buscan transformar el entorno en el podcast Convivir y Conciencia Internacional. En este episodio tenemos el gusto de conversar con este gran equipo universitario que ha desarrollado un emprendimiento propio, combinando creatividad, conocimiento y una visión innovadora. Hoy hablaremos sobre su historia, los retos que han enfrentado, aprendizajes que han ido construyendo poco a poco y el impacto que buscan generar con este proyecto. Les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos a nuestras invitadas del día de hoy del equipo de Puma Drive, Diana Rodríguez, Andrea Jiménez y Jimena Cruz. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidas a las tres. Es un emprendimiento también femenino, me da mucho gusto verlas aquí y bueno, ya estuvimos platicando un poquito antes que están ya en sus últimos, si no es que últimos semestres de la licenciatura en negocios internacionales. Pues con alegría, ¿no? Ya se termina esta etapa, pero bueno, continúan muchos retos y seguir generando estos proyectos, ¿no? En este episodio la idea es tener esta visión de cómo nace un emprendimiento en el aula y se lleva a la comunidad, ¿no? A la sociedad. Porque ¿qué pasa? Muchas veces, sobre todo en estas carreras de negocios, se piden, ¿no? Casi cada semestre, cada clase, una idea de un negocio, pero ¿cuántos se llevan a la realidad? Entonces, bueno, vamos a empezar y me gustaría empezar a plantear unas preguntas para conocerlas un poco más sobre ustedes y, claro, sobre su proyecto. Vamos a empezar con el origen del emprendimiento. En esta idea, cuéntanos, Diana, ¿cómo surgió la idea de este emprendimiento? ¿Qué problema, qué necesidad observaron? Y ¿cómo identificaron? ¿Cómo se da, ¿no? esta idea? ¿Sí? Adelante. Muchas gracias, profesora, por la invitación. Estamos muy contentas de compartir con ustedes un poquito de nuestra trayectoria. Y bueno, el proyecto surge en el primer semestre de la carrera. Acabábamos de comenzar clases, literalmente primera semana, y nos solicita nuestro profesor de administración pensar en una idea de un modelo de negocio que fuera escalable, que pudiera generar resultados en el primer semestre y que obviamente tuviera impacto. Así es como, entre conversaciones con compañeros, surge la idea de crear un carpool. Y precisamente yo, desde mi perspectiva de estudiante, que todo el tiempo la llevaban a la escuela, afortunadamente, mis padres, vi que podía yo ofrecer este apoyo desde mi posición, porque yo viajaba solamente con mi papá, todos los días teníamos lugares disponibles. Entonces, a pesar de que yo no vivía este problema tal cual del transporte, yo podía ayudar desde la posición en la que me encontraba. Entonces lo que hicimos fue que diseñé mi ruta, buscamos puntos estratégicos en donde podíamos recoger a algunas personas, siempre procurando que fueran lugares en donde hubiera iluminación en las madrugadas, porque pues a mí me tocaba madrugar para llegar al campus. Yo vivo muy cerca del aeropuerto, la Terminal 1, entonces está un poco retirado de Ciudad Universitaria. Y eventualmente clases publicamos... de 7 de la mañana. Perdón, sí, clases de 7 de la mañana. Para que contextualicen, llega a salir 5, 6 de la mañana para llegar 7 de la mañana, ¿no? Exacto, salir 5:30, porque salir 5:40 ya es estar tarde y empezar a tener que soportar el caos de la ciudad. Entonces, yo publico mi ruta, la comparto en grupos de Facebook. Primero, hola, todos los días hago este trayecto, si a alguien le queda, bienvenidos. Y así fue como conocí a unos vecinos. Yo no tenía idea de que vivían cerca de donde yo, que iban a la misma facultad, nada. Y era un par de primos. Entonces yo los empecé a llevar todos los días y gradualmente se incorporó otra persona a la ruta, y a la fecha somos amigos, compañeros, nos tenemos agregados en redes sociales, platicamos. Y cuando vimos que mi ruta funcionaba y que sí generaba un impacto para los chicos, decidimos empezar a replicar el modelo. Eventualmente pues el proyecto concluye porque era solamente para una calificación escolar,
pero decidimos que no era el momento para dejar el proyecto, porque ya habíamos testeado, ya habíamos visto que funcionaba. No era tan fácil decirles a los chicos, ¿saben qué? Se acabó, gracias por todo, adiós. Entonces, mejor lo que hicimos fue que las personas que estaban comprometidas con el proyecto se quedaron en el equipo, que en ese momento fue Jime, y eventualmente se empiezan a integrar las demás chicas del proyecto, ya también con un enfoque de movilidad segura para mujeres. Tenemos rutas que son solamente para mujeres, pero también hay mixtas, y curiosamente, aunque nuestros conductores en su mayoría son hombres, todas las personas que viajan prácticamente son mujeres. Entonces, nos ha ayudado mucho esta imagen de nosotras, que sabemos, pues, el acoso, los problemas que pueden existir en el transporte. O sea, ya no solamente es la seguridad en general, sino también la violencia de género que sufren las mujeres al transportarse en estos medios. Entonces, es una alternativa segura, económica y cómoda para los estudiantes que se trasladan sobre todo desde zonas más lejanas, porque rutas tan cercanas a la universidad no tenemos, más bien es para las personas que deben realizar transportes muy extensos o que necesitan múltiples tipos de transportes para poder llegar a su campus. Ok. Además, mencionar que este emprendimiento se da en Ciudad de México. El podcast es internacional, participan varios colegas de diferentes países, de Panamá, de Colombia también. Y bueno, aquí este emprendimiento se da desde Ciudad de México, desde la Facultad de Contaduría y Administración. Y bueno, justo entendiendo estas necesidades es que se genera esta idea. Algo importante que mencionabas es esta parte de darle continuidad, ¿no? De no dejarlo en ese primer semestre y que se pierda todo ese avance que ya tenían, ¿no? de prueba y sobre todo de clientes también, ¿no? Bueno, es muy interesante esta parte y me lleva a la pregunta. Bueno, ya establecimos, ¿no?, cómo se da la idea, cómo se fueron uniendo Jimena y luego Andrea, o Andrea y después Jimena, y hay otra compañera más también. El equipo está formado por cuatro de ustedes y supongo ya se integran, están avanzando con este emprendimiento. Me gustaría preguntarles qué retos observaron principales que tuvieron que enfrentar como equipo y también qué aprendizajes consideran los más valiosos para este proyecto, ¿no? ¿Qué nos dirían al respecto? Hola, soy Jimena, también estoy muy feliz de estar en este podcast. Y pues de los principales retos que hemos empezado, el principal al inicio del proyecto es separarnos de la idea de que esto era un proyecto universitario a llevarlo a la realidad como un emprendimiento serio. Y con eso se lleva el reconocimiento de la gente como un emprendimiento. A lo que voy es que pues al inicio no es tan fácil confiar en alguien que te va a llevar a la universidad y que vas a tomar un coche y que vas a llegar seguro. En esta parte pues teníamos que buscar herramientas que la gente nos reconociera. Estuvimos activas en redes sociales, tuvimos publicidades en grupos de Facebook, buscábamos hacer muchas cosas para que la gente empezara a confiar en nosotros. También de la mano, para hacerlo un poco más formal, y también debemos de recordar que en la etapa universitaria no solamente es como tú como alumno, sino la parte detrás, que son los padres. Si los padres confían en nosotros, tenemos una base importantísima en esta etapa universitaria. Entonces, lo que llegamos a hacer fue el diseño de la página web que actualmente está. Ahí tenemos las rutas, los precios, los costos, las paradas, todas las zonas que tenemos. Entonces, eso ha sido uno de los retos más importantes, que es ganarnos la confianza de la gente. Que la gente empiece a ver que esto era real, que esto era bueno y que realmente nosotros lo estábamos haciendo porque entendemos la necesidad, porque entendemos todo lo que están pasando y lo vemos día con día transportándonos, utilizando diferentes medios de transporte y lo complicado que puede llegar a ser. Ese es uno de los principales a nivel emprendimiento. A nivel personal, creo que de los retos más importantes es la cuestión de saber organizar tus tiempos. Somos universitarias, tenemos una vida social, tenemos un emprendimiento. En su momento cada uno empezó a trabajar, entonces esta parte de aprender a organizar tus tiempos y revisarlo fue un reto gigante. Aquí me voy a permitir a contarles una pequeña anécdota. Cuando estábamos en segundo semestre de la carrera decidimos hacer un TikTok porque dijimos, bueno, ¿qué puede pasar? Hay que
decirle a la gente cómo ser un pasajero o cómo ser un driver, hay que vernos a conocer, pero nosotros lo hicimos de una forma un poco, pues, pensando que podría ser una buena idea. Este TikTok se hizo viral y teníamos demasiadas solicitudes, demasiada gente interesada en el transporte y en la alternativa que teníamos. Y eso nos dimos cuenta que necesitábamos a más gente porque nosotros no nos dábamos abasto. O sea, éramos en ese momento 2 personas, después entró Mitch y después Andy. Y fue una locura completamente porque es como, ¿cómo aprendo a manejar mi tiempo personal en la escuela, mis tareas? Y luego todavía tengo que hacer lo del emprendimiento. Eso creo que es uno de los mayores retos que hemos tenido porque es muy importante aprender cómo a manejar los tiempos. Y por último, en los aprendizajes más importantes, creo que el primero sería en confiar en tu solución y confiar en todo lo que haces. Sé que van a llegar muchas críticas, van a llegar demasiadas personas que te van a decir que no está bien lo que estás haciendo, pero es muy importante que aprendas a confiar en uno mismo, a confiar en lo que tú estás haciendo, en lo que estás construyendo y aprender a diferenciar las críticas y quedarte con lo bueno o el feedback bueno que te pueden lograr dar. También otro aprendizaje muy bueno es aprender a tener un buen equipo y saber comunicar. Creo que si este equipo ha durado tanto tiempo es porque nos hemos aprendido a comunicar muchísimo, a aprender a decir, ¿sabes qué? Ahorita tengo muchas cosas que hacer, me ayudas a hacer tal ruta, ok, está bien. O simplemente a crear diferentes ideas respetando los tiempos de las demás. Como sabemos, pues tenemos muchas cosas que hacer a veces, pero si nos empezamos a comunicar y hacerlo, creo que puede funcionar un equipo de manera increíble. Excelente, me encantó sobre todo esta parte de la comunicación, porque creo que también su emprendimiento lo han basado mucho en la difusión, ¿no? En hacer esta difusión. Yo he visto poco a poco cómo creció también el tema de su participación en eventos académicos, en diferentes foros para dar a conocer justo esta idea de un emprendimiento formal, ¿no? Un emprendimiento que están comprometidas y que de un inicio, como ustedes dicen, se hizo viral este TikTok, ¿no? ¿Por qué se hizo viral? Porque daban una imagen, proyectaban una imagen de una empresa ya de mayor tamaño casi, ¿no? Decías ya, no es un emprendimiento, es una empresa ya consolidada, ¿no? Que bueno, ya tienes rutas, tienes página y decías, después detrás son 2 personas, 2 estudiantes, ¿no? Ya, como dices, se fueron sumando y pues más apoyo, pero esta es la parte de crecimiento y de interactuar, ¿no? No solo con foros universitarios, sino pues con el público, como bien dicen, ¿no? Bueno, a partir de esto me gustaría pues preguntarle aquí a Andy, ¿qué impacto buscan generar con su proyecto? Obviamente pues económico como cualquier negocio, pero también social, ¿en qué aspecto y cómo han visualizado su crecimiento a futuro? Sabemos por la experiencia en pequeñas empresas, bueno, qué pasa con el crecimiento de estas empresas, ¿no? ¿Hasta qué punto ustedes quieren seguir participando o cómo ven su emprendimiento a futuro? Adelante. Bueno, primero, muchas gracias Iván, por la invitación. Al respecto, creo que ha sido una conversación que se ha tenido en diversas etapas del proyecto y sobre todo en diversas etapas de nuestras vidas, porque este proyecto, como mencionaban, surge en primer semestre. Ahorita que estamos concluyendo la licenciatura ha habido una evolución en cuanto a tiempos, prioridades, cómo nos podemos involucrar personalmente cada una de nosotras con Puma Drive. Entonces, entre esas conversaciones, la visión que llegamos a tener es poder consolidarla como no solo como una red de transporte o una opción de transporte, sino como la parte de la comunidad, que es lo que nos ha motivado y la que hemos visto que también crea lazos más importantes entre quienes se involucran tanto como conductores como pasajeros dentro de Puma Drive.
y pues eventualmente en lo técnico nosotras buscábamos también la opción de poder tener una aplicación o una página, poder hacer esto de manera quizá un poco más automatizada para poder crecerlo sin que nos demande todavía mucho tiempo a la forma en la que lo hemos llevado hasta el momento. Y en cuanto a algo más social, desde el inicio como que planteamos más la idea de que este proyecto, más allá de lo económico, lo que nos ha dejado ha sido una satisfacción de ver cómo muchas personas pueden verse beneficiadas con pequeñas acciones, como lo es apoyarse entre universitarios para universitarios con esta movilidad, que es algo de lo que no nos podemos separar cuando somos universitarios, vaya, es algo con lo que tenemos que vivir, y también se empiezan a crear como estas buenas redes, estos contactos, estas comunidades. Ese es como nuestro distintivo mayor, consolidar una comunidad, consolidar la idea y que es posible crear este tipo de interacciones. Y también creo que otro de los puntos importantes que en algún momento mencionamos es, si bien no sabemos si en un futuro estaremos o no dentro del proyecto por intereses individuales y quizás hasta ajenos a nosotras, lo que nos gustaría es que dentro de quienes nos conocen, quienes han formado parte de, no se muera esta iniciativa de quizá poder apoyar en ese aspecto a muchos otros de tus compañeros. Me parece relevante este tema de conexiones, ¿no? Las conexiones que se han creado al hacer también estos viajes, ¿no? De esta movilidad social, pero también crear personas, como decía Diana, ¿no? No sabía ni siquiera que estaba ahí, ¿no? Tu vecino estaba ahí, amigos que puedes conocer, apoyo y redes que puedes crear en estos, en esta forma de transitar, ¿no? Y justamente el punto es cómo perdurará este emprendimiento, ¿no? Cómo darle continuidad. Y bueno, claro, esto nos lleva pues a una pregunta clave ahora que tenemos esta conversación, y es más bien desde la experiencia de cada una de ustedes, ¿qué consejo le darían a más estudiantes que desean emprender mientras están cursando la universidad? Digo, ya nos dijeron un poco de cómo lo han vivido y alguna idea, pero bueno, enfatizando algún consejo que les digan, que les compartan. Bueno, adelante, quien quiera empezar. Me encanta que cada que nos hacen esta pregunta siempre cambiamos el consejo, pero es que somos tantos que a veces pensamos en uno nuevo y otro y demás. Pero creo que hoy el que quiero compartir es que hagan las cosas aunque tengan miedo. O sea, lo peor que te puede pasar es que te digan que no, que tu idea no es buena, que a tu idea le falta esto, pero todo eso al final se vuelve constructivo si lo tomas de una buena manera. Entonces, sé que mucha gente no se anima porque piensa que no es capaz o que va a fracasar o que se va a equivocar, pero no está mal que eso ocurra, de eso vas a aprender. Y pues nosotras literalmente ha sido todo el tiempo prueba y error, escucharnos, escuchar sí, y eventualmente pues llegamos a donde estamos ahorita, y creo que eso es lo que hemos aprendido, y obviamente siempre de los errores se aprende más que de los éxitos. Gracias, Dina. Y bueno, y en esta parte yo creo que esto que mencionas de siempre cambiamos el consejo es porque siempre estamos evolucionando, ¿no? Siempre estamos cambiando y aprendiendo y respondiendo a lo que se nos presenta, ¿no? Creo que ahora Jimena, adelante, Jimena. El consejo que hoy tengo en mente es: rodéate de un buen equipo y con gente que entienda tu necesidad, que sea adaptable y que tenga estas ganas de hacerlo.
Creo que la clave para que un emprendimiento pueda durar mucho o que tenga cierto éxito es que el equipo sea sólido y que realmente le guste lo que esté haciendo. Creo que ninguna de nosotras estaríamos aquí si realmente no nos sintiéramos comprometidas o nos sintiéramos felices de lo que hemos logrado. Entonces, mi consejo 100% es el equipo correcto, vale muchísimo la pena y puede potenciar totalmente la idea que tengas en mente. Excelente. Sí, el gran equipo, también quiero comentarlo, siempre como profesora siempre hicieron un gran equipo y pues por eso el interés de que compartan sus consejos, ¿no? En esta parte. Adelante, Andrea. Bueno, creo que va un poco ligado a lo que mencionas, pero también todo personas, rodearte de una red de apoyo es clave. Muchas veces, como ya lo mencionábamos, el equilibrio entre las diversas áreas en las que te desarrollas como persona puede llegar a ser un reto, pero también tener alguien o tus personas con quienes sientas ese apoyo, esa tranquilidad y a quien puedas recurrir cuando necesitas ayuda, porque se vale alzar la mano y decir ayuda. Entonces, esto es muy importante. Creo que puedo hablar por nosotros, por todas aquí presentes. Ha sido un factor clave el apoyo tanto de nuestros padres como de nuestros amigos, esa motivación, ese cariño incluso que se siente, esos consejos que nunca vienen de ningún lugar malicioso, porque son de aquellos que te quieren ver que lo que tú estás haciendo crezca. Es algo muy importante y es una base muy sólida para poder mantenerte firme dentro de tus proyectos. Muy bien, Andrea. Justo este tema de el tema social y de comunidad, ¿no? En este podcast, sobre todo, mi idea también de compartir este tipo de experiencias es que sí existen empresas, sí existen emprendimientos, pero todos están compuestos por personas, seres humanos, que justamente hay que enfrentar los miedos, hay que tener redes, apoyo, comunicación, colaboradores y grupo de amigos, ¿no? De equipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, antes de cerrar, claro, nuevamente me gustaría agradecerles por compartir esta experiencia, compartir los aprendizajes y la pasión que han puesto a este emprendimiento. Ya casi 4 años, ¿no? Me parece, de camino recorrido con Puma Drive. Y sin lugar a dudas, su historia es una historia de inspiración para más estudiantes universitarios o personas que estén interesadas en emprender y claro que puedan dar ese primer paso, ¿no? Que justo no tengan ese miedo y empiecen esa idea de emprender. Quiero felicitarlas también por este gran trabajo y por aceptar también compartir esta historia aquí. Algo que les gustaría agregar, por supuesto, si en este momento quieran mencionar algo. Yo creo que necesitamos más emprendimientos de gente joven. A veces creemos que emprender o tener ideas y demás es para gente más grande que ya tiene experiencia. Yo pienso que no. Y obviamente nos encantaría seguir viendo más mujeres emprendedoras. Eso es muy importante para nuestras comunidades porque estoy convencida de que tenemos perspectivas diferentes y muy complementarias a las cosas que hacen falta en este mundo. Claro. Muchas gracias, Diana. Entonces, bueno, ya para cerrar, a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que el emprendimiento va más allá de crear este negocio. Hay que generar valor, aprendizaje y una transformación. Los invitamos a seguir este proyecto y a reflexionar sobre cómo desde cada uno de nuestros espacios
pueden desarrollar ideas que impacten en nuestra sociedad y generen grandes experiencias como lo es Puma Drive. Nos escuchamos en el próximo episodio de Convivir y Conciencia Internacional. Hasta pronto. Gracias. 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 Dale, 1, 2, 3. Ya. Profe. Bueno, profe, usted escucha sobre la crisis. Bueno, más que escuchando, ha notado mucho como que los muchachos de entre 20 años de edad, 25, tienen como una especie de crisis. ¿Crisis de los 20? Sí. Bueno, yo he oído la famosa crisis de los 40, Ajá. pero crisis de los 20, explícame un poquitito, como que qué les pasa. Bueno, más que todo, no siento que sea algo popular, pero es algo como que se mantiene a raya, porque como que no lo cuentan. Uh-huh. Es que lo que sucede es que mucha gente, o bueno, muchas personas y muchos jóvenes, me incluyo, se comparan con otros que han logrado tener auto, trabajo, trabajo estable. En los 20. Ajá, en los 20. Mira, yo te voy a decir algo. Es preocupante lo que las redes sociales están haciendo en los jóvenes actualmente. Son buenas, porque yo como profesora de mercadeo siempre les he dicho a ustedes que el que no tiene redes no puede estar en este ámbito donde nos movemos nosotros, ¿verdad? Pero no es, creo, que está llevando a los jóvenes a eso que tú estás diciendo, que es el mal de compararse y de creer que a los 20 años se puede tener todo eso que tú estás mencionando. Yo recuerdo que cuando yo estaba en esa década, se hablaba de que a los 30 años uno tenía que tener la base de lo que quería, a los 30. A los 30. O sea, pero yo entiendo que las cosas van mucho más rápido ahora, Sí. pero es imposible. Ponte a analizar y te pido a todos los que escuchan el podcast o miran este programa que traten de hacer un análisis de verdad de la realidad. 15 años todavía estás en el colegio secundario, ¿verdad? Sí. Te gradúas y comienzas la universidad. En nuestros países, en otros un poquito más tarde, con 18 años, ¿verdad? Entonces comienzas a escoger una profesión que no necesariamente va a estudiar una carrera que no necesariamente va a ser tu profesión. ¿Te das cuenta? Pues, Mira, yo estudié administración de empresas. Después fui a estudiar, entrando en el área de mercadeo. Tuve la oportunidad de trabajar en varias posiciones dentro de una empresa hasta llegar a la parte de mercadeo y servicio al cliente, que era mi fuerte en esa época, ¿verdad? Pero fue un proceso de ir llegando. Entonces nadie llega y ya eres el profesión, ya tienes la carrera y te van a poner de una vez de manager. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ni siquiera siendo los hijos de papi y mami, que son los dueños de la empresa. No es así. Exacto. Porque, mira, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, decía un profesor, ¿por qué tienen que estudiar administración? Y nosotros le decíamos, porque hay que la empresa, ¿y por qué los hijos de los grandes empresarios o los grandes empresarios no han estudiado lo que ustedes están estudiando? Y pues tienen dinero. Decíamos, no, porque tienen el olfato, decía él. El olfato para los negocios. El instinto. Claro, era lo que él quería decir. Pero ahora no es cuestión de olfato, es cuestión de que hay que ir conociendo el mercado, los cambios son muy rápidos y que realmente se requiere el conocimiento para aplicarlo en lo que es un negocio exitoso, ¿verdad? Pero imposible que con 20 años o en ese rango un joven pueda alcanzar. Hay muchos que muestran que tienen. Ese es el problema, es eso, la comparación. Exacto. Entonces, yo creo que hay que primero
dice Rubén Blades, que tú sabes que el cantautor panameño, que dice, busca el fondo y su razón. Se ven las caras, pero no el corazón. Uf. ¿Te viste? ¿Te gustó? Está buena, entonces está yo digo que lo principal es qué es lo que nosotros queremos, no con el entorno quiere, qué es lo que nosotros queremos y a un ritmo que no nos cause ni estrés ni desesperación, a un ritmo que sea real, porque los edificios tienen que tener una base sólida para mantenerse en pie por mucho tiempo. Y aquí también entra lo que es la salud mental, ¿verdad? Por supuesto, y ahí te iba a decir, o sea, si tú haces un edificio, y te estoy hablando de construirte tú mismo, si tú haces un edificio con unas bases muy flojas, se va a venir abajo. Entonces tú ves entonces adultos de mi edad, que están vueltos una chancla, una chancleta o una pantufla, como le quieran llamar en los países que nos ven. ¿Por qué? Porque de jóvenes trataron de correr y no realmente formar el ser, que es lo más importante. No es lo que tú tienes, lo que vale por ti, es lo que tú eres. Así que, con calma, por favor, mejor esperen la crisis de los 40, que esa les da a todo el mundo. O sea, ahora no solamente de los 30, de los 40, Yo estoy en otra década y gracias a Dios no tengo crisis. Y ahora que estoy aquí me río de todo. Me río de todo. Ay, no, qué tonto. Así que esperen llegar, que a todos nos va a llegar las oportunidades. Hay que analizar de una forma realista, ¿verdad? Claro, y con calma. Realmente el tiempo es lo más bonito que tenemos, pero el tiempo futuro no lo conocemos. Entonces no se preocupen. Ocúpense de vivir en el tiempo que están y disfrutar de la vida.